Viaje en el cascarón de nuez. Muchísimas gracias para empezar y como siempre por vuestro apoyo. Es impresionante la cantidad de mensajes que recibimos, vuestras respuestas, la calidad de esta comunidad es maravillosa y queremos hacerla cada vez más grande. Así que te pido, si no lo has hecho ya, que te suscribas al canal, que le des a la campanilla y todas las notificaciones. No paráis de decirme, Calero, no me llegan tus vídeos, me llegan con un mes de retraso. ¿Qué está pasando? Los algoritmos cambian y nosotros necesitamos que vosotros os suscribáis y le deis a la campanilla y a todos los vídeos, porque cuantas más personas ven los vídeos desde el principio, más susceptible es que el canal YouTube los recomiende y por eso más personas vengan a asomarse aquí al cascarón para ver qué está pasando. Así que si no lo habéis hecho ya, por favor, suscribíos, que queremos crecer, hacernos 1 millón y hacer que esta comunidad sea cada vez más grande. Quien más, quien menos, la mayoría, ya habréis visto en algún momento, especialmente a través de YouTube, esos vídeos terribles y en algunos casos también sensacionalistas que muestran a personas totalmente colocadas con una nueva droga tremendamente fuerte que lo que hace es prácticamente hacer que las personas pierdan su voluntad y se suman en una especie de letargo en el proceso durante el cual hacen cosas muy extrañas como quedarse agachados o con los brazos hacia adelante, con unas posturas nada naturales que vienen provocadas perfectamente por los efectos que hace en la musculatura del ser humano esa sustancia que se llama fentanilo, algo que a lo mejor hace 2 años prácticamente o 3 ninguno de nosotros había oído hablar y que sin embargo ahora es un gravísimo problema y especial y específicamente en los Estados Unidos de América, país en el que hay una crisis sanitaria oficialmente reconocida por el Estado y que provoca que cada año fallezcan más de 100.000 personas. En el año 22 fueron 107.000 seres humanos por sobredosis vinculadas a las drogas y específica y especialmente el fentanilo no solamente es una de ellas, sino que es una de las que más ha crecido y con mucha diferencia es la más potente de las drogas aletargantes que hayamos conocido hasta la fecha, con unos efectos que son 50 veces más potentes que la heroína y nada menos que 100 veces más potentes que la morfina. Esto del fentanilo es un asunto que las autoridades acá en Europa y específicamente en España se afanan en recordar que no puede ocurrir algo parecido a lo que pasa allá por muchos motivos que vamos a desgranar y analizar en este vídeo, lo que no quita que haga falta mucha información y también que tengamos que estar muy alerta, porque todo esto tiene truco, y el truco es que efectivamente en Europa y en España el fentanilo, que al final es un medicamento que se utiliza para unos fines terapéuticos muy específicos, vamos a conocerlo en detalle, tiene, pues eso, toda una vía, todo un camino farmacológico que hay un control absolutamente específico, es uno de esos medicamentos que requiere de doble autorización para ser prescrito a una persona y en definitiva el fentanilo a nivel farmacológico es muy difícil que se le escape a la industria y a todo el sistema sanitario que tenemos en nuestro país. Pero eso no quita que precisamente por lo potente que es y precisamente porque es una droga sintética que se puede producir en un laboratorio, alguien sea capaz de empezar a producirlo de manera masiva, cosa que ya está ocurriendo en algunos países, en la zona este de Europa, en los países bálticos, y que se acabe introduciendo en el mercado ilegal porque tiene unas características específicas que provocan que sea una de las drogas que genera la mayor dependencia, la dependencia más salvaje de todo lo que ha creado el ser humano. Hay un boom de sustancias psicotrópicas absolutamente sintéticas que no necesitan de selvas ni de cultivos de ningún tipo para acabar en el mercado ilegal y por eso, aunque el fentanilo esté perfectamente controlado desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de, como digo, el camino legal que sigue este medicamento, eso no quita que haya que estar extremadamente alerta, porque antes o después vamos a tener fentanilo en las calles, ya lo tenemos en cierta medida, ahora te voy a contar cómo, y lo que hay que intentar es que esto no se generalice, es que esta bola de nieve no se haga tan grande como aquella que ha acabado arrasando en los Estados Unidos de América. Y ahora vamos a ver algunos detalles de por qué esto es bastante preocupante. Bueno, el problema lo tienen principalmente allá, pero ya han saltado algunas alertas en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, por ejemplo, en algunos países del centro de Sudamérica y de Centroamérica, el fentanilo ya comienza a despuntar como un problema sanitario fuera de los cauces legales. Y aunque este es un problema que todos tenemos como interiorizado en la cabeza, que es muy americano, realmente el fentanilo se desarrolló, se sintetizó y se creó por primera vez en Europa y concretamente en Bélgica. Fue el científico y el investigador Paul Jensen en los años 50, como digo, quien en el tercer piso de su casa, allá en Bélgica, consiguió sintetizar por primera vez esta sustancia. Paul Jensen, que es una persona, un investigador que venía muy mediatizado y traumatizado incluso por la muerte a los 4 años de edad de su hermana pequeña con meningitis. Así que se puso a trabajar en un tratamiento eso que sirviera para aliviar el dolor de aquellas personas que más sufren de una manera nueva y de una manera mucho más precisa y de una manera mucho más potente. Y así fue como nace el fentanilo, que uno de los problemas principales que tiene, como digo, es un
medicamento es que precisamente entre los efectos terapéuticos y que son muy apropiados para la medicina y la sobredosis o el abuso, tiene un nivel muy estrecho de diferencial. Hay muy poca diferencia entre estar tomándolo de manera correcta y apropiada y pasarte con él. Y por eso, ya en los años 60, concretamente en el 64, la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una droga peligrosa y de hecho el fentanilo siempre ha tenido esa muletilla de un excelente medicamento, pero una muy mala droga. Y es que los niveles de depresión del sistema nervioso de las personas y también la dependencia que genera es tremenda y por eso es extremadamente necesario tenerlo controlado. Déjame que te cuente también, hablando eso del fentanilo legal, que aquí hay un problema que viene por la base farmacológica y se demuestra cómo los sistemas sanitarios pueden responder de una manera positiva o negativa o una manera, digamos, buena o negativa al uso de una nueva droga terapéutica que en un caso concreto se va de las manos. Y es que aquí la industria farmacéutica tiene muchísimo que ver y específicamente en los Estados Unidos de América. Entre el año 2000 y antes de 2020, en menos de 20 años, en Estados Unidos se multiplicó por un 500% el recetado médico ilegal de toda clase de opioides. Y esto ha provocado, entre otras cosas, que muchísimas personas que deberían de haber seguido un tratamiento distinto o haber ido por otras vías, acabaron teniendo en sus manos estas sustancias que, como digo, son tan tremendamente adictivas y que pueden provocar que personas que están en una situación de vulnerabilidad acaben consumiendo de una manera absolutamente adicta un medicamento que legalmente les prescribieron para apaciguar un dolor. Porque básicamente el fentanilo lo que es eso, es un opioide que sirve en el mundo de la medicina para tratar a personas que tienen dolores muy fuertes. Estamos hablando de operaciones extremas, operaciones médicas extremas, no en todas. Estamos hablando de tratamientos oncológicos de todo tipo, todos los síntomas no deseados de un tratamiento de quimioterapia especialmente potente o que genera efectos no deseados en la persona que lo recibe y, por supuesto, también los cuidados paliativos de aquellas personas que están, podríamos decir, apagándose, desgraciadamente. Y es que, de hecho, si te pones a mirar en las tablas de consumo, lo que uno se encuentra es que la morfina va descendiendo rápidamente. La morfina ha sido tradicionalmente el medicamento que se utilizaba para los cuidados paliativos, mientras el fentanilo la está sustituyendo de una manera clarísima a lo largo y ancho de los tratamientos médicos. Es muy importante, como os digo, que en la medicina legal el fentanilo se utiliza pues, con unas dosis muy concretas y, de hecho, lo que se hace muchas veces, al igual que con la morfina, es darlo en parches, lo cual permite que la liberación de la sustancia sea progresiva y sea muy apropiada a lo que necesita ese paciente sin el riesgo de incurrir mediante pastillas o tratamientos vía intravenosa o como sea, a hacer que haya una sobredosis con este medicamento. Y es que precisamente uno de los problemas del fentanilo es que se puede producir de muchas maneras distintas y se puede consumir de muchísimas maneras distintas. Y entonces, si todo esto está controlado por la ciencia médica y farmacológica, si todo esto es un asunto que está, digamos, muy regulado y estrechado, ¿cuál es exactamente el problema al que nos enfrentamos? Bueno, primero de todo, déjame que te cuente una cosa muy interesante. En España y también en Europa, de los 107.000 personas más o menos que mueren en los Estados Unidos de América por sobredosis, en Europa tenemos unas 6.000 personas en total. Como puedes ver, es una diferencia abismal, afortunadamente, entre uno y otro grupo de países, en este caso un solo estado formado por muchos estados, básicamente por la diferencia de sus sistemas médicos. Pero eso no quita que en Europa no hayamos tenido problemas con el fentanilo, cosa que no nos cuentan muchos. De hecho, muy poca gente sabe, por ejemplo, que en el año 2003 aproximadamente en Estonia, que podríamos decir es la capital europea de fentanilo, hubo una plaga, entre comillas, en la que llegó a haber en las calles más fentanilo que la heroína, que era lo que hasta entonces se había estado consumiendo como una sustancia eso relajante, aletargante para evadirse de la realidad. Así que una crisis de fentanilo sí en Europa ya la hemos tenido. Y en segundo lugar, el problema más importante, como os digo, es que el fentanilo se produce en laboratorios ilegales. Y de hecho, es muy llamativo como incluso ha habido un enfrentamiento entre los Estados Unidos de América y China por el asunto del fentanilo, porque en una de las redadas de estos laboratorios ilegales que se acabaron descubriendo, se encontró que los componentes, los precursores para producir fentanilo, que no es tan complicado de hacer, visto lo visto, como algunos se piensan, las materias primas venían de China, con lo cual incluso en Estados Unidos comenzaron a aparecer algunas teorías más o menos conspirativas que afirmaban que China estaba alimentando la cadena del fentanilo para hacer que esa crisis sanitaria al final acabara impactando en aquel país, o lo que es lo mismo, pues eso, echándole la culpa a terceros de una crisis sanitaria que afecta a muchas personas
de muchos estratos sociales distintos. Cuando pensamos en el fentanilo, pensamos solamente en esas personas que viven en la calle y que están totalmente desarraigados de la sociedad, pero entre esas personas que han acabado viviendo en esas calles en las que no se puede entrar, hay muchísimos profesionales liberales y muchísimas personas que tenían unas vidas normales que acabaron completamente arruinadas cuando les recetaron estas sustancias, porque precisamente la industria farmacéutica empuja e incita a que cada vez más pacientes consuman este tipo de medicamentos. Esto hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, también tienes que saber que este es un problema tan grave que incluso vinculado a esto de China, esto provoca tensiones internacionales, no solamente con el país asiático, sino que con México, cuyas relaciones con Estados Unidos siempre son muy tensas. Se llegó a plantear por parte de algunos republicanos, de los más radicales, bombardear directamente supuestos laboratorios ilegales de fentanilo que estaban establecidos en ese país para borrarlos del mapa. Así que esto se ha convertido en un problema de primer nivel en aquel país, en aquellos lugares. ¿Y dónde está el problema en Europa? ¿Dónde nos podemos encontrar con el problema? Bueno, pues el problema no lo podemos encontrar efectivamente, y como os he dicho, que ya se sabe perfectamente que en la Europa del Este y en los países bálticos se produce fentanilo, que hay auténticos centros de I+D en el desarrollo de drogas sintéticas. Sin ir más lejos, en el año 22 se catalogaron 40 nuevas drogas y cada año aparecen drogas nuevas. En los laboratorios se pueden hacer 100.000 variaciones, y justamente uno de los problemas no es que ya se consiga fentanilo en el mercado negro, sino que aquellos que producen las drogas las adulteren con fentanilo. ¿Con qué objetivo? Pues con dos objetivos muy claros. Aumentar el efecto inmediato del consumo de las drogas, porque el fentanilo lo que tiene es un pico de euforia muy grande, para luego entrar en la fase de depresión del sistema nervioso y de tu atención, que es la fase de aletargamiento, que es la más larga, con lo cual cuando consumes eso notas un cambio muy potente y por lo tanto tienes la percepción de que esa droga es buena y que funciona. Y en segundo lugar, lo más importante por lo que utilizan fentanilo es precisamente para aumentar el nivel de adicción a esas drogas y que repitas y que repitas y que repitas una vez más. Así que sí, hay que decirlo bien claramente. Si consumes drogas, si tus hijos o tus amigos o tus hermanos consumen drogas, cada vez es más probable que entre algunas de las mierdas que metan en todo eso que se están metiendo en el cuerpo sin ningún control sanitario, haya fentanilo por los dos motivos que te acabo de contar. Y eso es un motivo suficiente como para que se levante la guardia, como para que nos pongamos todos en guardia ante lo que puede llegar y ante lo que puede ocurrir, porque aunque sean muy esporádicos, estamos hablando de que habrá documentados en España menos de una docena de casos, alguna que otra sobredosis por fentanilo ya ha llegado a nuestros hospitales, aunque ni de lejos, como digo, ni el problema aquí es tan grave, ni se prevé que sea tan grave si las cosas se hacen bien y se controla toda la cadena. Y controlar toda la cadena significa no solamente que la industria farmacéutica siga controlando la cadena de suministro del fentanilo y que los médicos lo proporcionen y lo receten a aquellas personas que realmente lo necesitan, sino que por la parte policial y por la parte técnico-sanitaria igualmente se vigile que los laboratorios ilegales no se llenen de la producción de esta sustancia que genera tantísimos problemas. De hecho, es de sobra conocido, por ejemplo, que se mezcla con la xilacina, que es nada menos que un hipnótico, un narcotizante para animales, precisamente para aumentar los efectos y también para aumentar la sensación esa de euforia previo a que te quedes frito no sé cuántas horas. De hecho, aquellas personas que se lo estén planteando, en Estados Unidos de América se ha llegado a utilizar para acabar con la vida de las personas que han sido condenadas a muerte. Y esto es muy duro y muy serio, pero es así. Y es que el fentanilo es tan potente y por eso genera tantas sobredosis, que la depresión que hace de nuestro sistema nervioso esencial, lo que nos permite simple y llanamente parpadear, respirar o que el corazón lata, lo deprime tanto que muchísimas personas mueren simple y llanamente porque están tan colocadas y están tan abajo en su sistema nervioso que dejan de respirar. No son capaces ni de respirar, cosa que conscientemente tampoco pueden hacer porque han caído completamente en ese letargo profundo que provoca esta droga, que por otro lado, como digo, y según los médicos y los expertos en medicina y en farmacología hospitalaria, que son los que saben verdaderamente de esto, es una solución muy buena y mejor y más directa para determinados casos
que provocan un inmenso sufrimiento en las personas, en los seres humanos. De ahí a empezar a prescribir esto con alegría, como ha ocurrido en otros sitios, o como podría llegar a ocurrir, esperemos que no lleguemos nunca a esa pantalla, y que se acabe manteniendo el control y, sobre todo, por encima de todo, que seamos conscientes de que acá en Europa, no somos Estados Unidos de América, no estamos libres de sufrir problemas iguales o parecidos, y es más, yo me atrevo a decir que dentro de unos años tendremos que hablar todavía más de esto, porque al final, si nadie lo remedia, en mayor o menor medida, esta basura acabará llegando a nuestras calles. Ojalá me equivoque. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. La información es poder. Si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal, que queremos llegar cuanto antes al 1.000.000 de suscriptores, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, familia. Adiós.